Creo que todos nosotros luchamos con muchas cosas en nuestra vida y aún por más que queremos funcionar bien o trabajar de la mejor manera respecto a las personas y respecto a nuestra relación con Dios, siempre vamos a tener factores que están ahí afectándonos. Y quizá hay situaciones que hemos tenido por mucho tiempo, hay faltas en nuestra vida o deficiencias, pero la palabra correcta para esto es pecado. Y lo que quiero que hablemos es cómo vencer esos pecados que están en nosotros. Esos pecados con los que llevamos mucho tiempo y que quizá ya se han convertido en una parte de nuestra forma de ser. Esos pecados que afectan nuestra relación con Dios, que afectan nuestra relación con otros y que de hecho nos afectan a nosotros mismos. Pecado, dice la Biblia, que es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios o en contra de la personalidad y palabra de Dios. Y todos nosotros vivimos rodeados en nuestra forma de ser de muchos pecados. Dios nos ha quitado pecados de nuestra vida cuando confiamos en Él y nos ha limpiado de toda la culpa y la paga por el pecado. Pero nosotros tenemos que avanzar y tenemos que seguir creciendo y tenemos que quitar esas cosas de nuestra vida. Hay situaciones en nosotros que siguen ahí por más tiempo que llevemos en el Señor y que nos siguen afectando. Y la pregunta entonces que debemos tratar es cómo quito o cómo trato esos pecados que están ahí por mucho tiempo. Lo primero y el primer paso que tenemos que tener en cuenta y que quizá es el paso más importante, y es más importante porque sin ese paso no podemos avanzar en los siguientes, así que el primer paso que tenemos que tener en cuenta nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa frase que aparece allí en la palabra de Dios es quizá el primer paso que tenemos que dar y dice, el que encubre su pecado no prosperará. Lo que nos está enseñando por medio de este proverbio es que necesitamos reconocer nuestro pecado. No podemos seguirlo encubriendo, no podemos esconderlo o no podemos pensar que no está, sino que tenemos que reconocerlo. Y el primer paso entonces es reconocer nuestro pecado. Tenemos que evidenciar que está ahí. Es muy difícil a veces para algunos poder llegar a este punto. Normalmente nosotros queremos esconder nuestro pecado, no queremos reconocer que fallamos y tenemos que entender algo que es reconocer. Nada se va a poder cambiar si no reconocemos lo que está en nosotros. Debemos reconocer nuestro pecado aún por encima de factores que van a venir a nuestra mente para que no reconozcamos nuestro pecado. Normalmente podemos llegar a negar lo que hicimos. Y creo que lo principal, lo primero que muchas veces es negar que es pecado. No, no es un pecado. No, no estoy mal. No, mire que no. Y no considerar que lo que hacemos está mal. Entonces, en ese caso, es bueno escuchar lo que dicen a nuestro alrededor. Quizá las personas con las que vivimos, las personas con las que convivimos, las personas que más nos conocen, son las que nos van a reiterar a veces esas cosas. Quizá nos van a decir, tú tienes tal problema. Tienes que dejar ese problema con la ira o con tantas cosas que pueden pasar en nosotros. Debemos escuchar y no negarnos a la realidad de que sí hay pecado en nosotros. Segundo, no debemos justificarnos. Tendemos a justificarnos por lo que hacemos. Tendemos a decir, bueno, sí, sí tengo ese problema, pero es que lo hice en respuesta a lo que hizo otra persona. Así que no debemos justificarnos. Y tercero, tampoco debemos culpar a otros. A veces tendemos a culpar a los demás por las cosas que hacemos. Y son tres factores que siempre van a aparecer en la vida de los creyentes para que no reconozcamos nuestro pecado. El salmista David o el rey David clamaba a Dios diciéndole, déjame ver mis pecados que me son ocultos. Y debe ser una oración para nosotros decirle al Señor que nos ayude a entender y a ver esos pecados que están en nosotros, que a veces no discernimos, no los vemos, pero que están ahí y afectan a otros y nos afectan en relación con Dios. Así que la invitación es para que miremos y reconozcamos en qué estamos fallando y así podamos avanzar al siguiente nivel. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.